Hermanas, las saludo con todo mi corazón. Nosotras que somos muy emocionales, algunas, queremos decir esas palabras de gratitud al Señor por el momento que nos estamos viendo, que es una alegría para mí, yo también ver aquí a Elizabeth tan gozosa, tan animosa, siempre para adelante, llevando el carro. Bueno, es una alegría, querida, para mí, y ver a todas las hermanas también, todas unas pibas de 15, algunas de 20, pero están todas muy bien y muy lindas. ¡Hola, papito! Los saludo a mi hijo chiquito. Queridas hermanas, quiero compartir y charlar acerca de dos mujeres que la vez pasada, que creo que nos pasa también a nosotros en estos tiempos, ¿no?, de pandemia, que no podemos salir, a veces nos olvidamos y decimos, yo voy hasta allá, y después resulta que uno ve que tiene que seguir obedeciendo, ¿no? Y tiene que seguir guardado hasta que Dios diga. No que diga el presidente, pero cuando uno tenga ya la apertura total, uno se va a dar cuenta que de todos modos ya nos damos cuenta que somos guardadas por el Señor, pero cuando hay obediencia, ¿no? Ahora si nosotros decimos, no, a mí el Señor me va a cuidar, chao, me voy a la casa de fulano, de mengano, total Dios me guarda. Tengamos cuidado, no es tan así, porque ya Dios lo ha permitido a esto. Y Él tiene sus propósitos. Muchas cosas son corregidas, muchas cosas todavía falta corregir, y muchas cosas que nos permite este tiempo meditar en la palabra, y capaz cosas que la habíamos leído antes, y de pronto parece que fuera una palabra fresca, nueva, que viene a nuestra memoria y cae justo en el momento que nosotros estamos queriendo comer ese alimento, que es la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma. Con este alimento recibimos fortaleza espiritual, vamos a discernir cosas que por ahí de repente nosotros no nos damos cuenta, no la vemos, pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro nos hace recordar, discernir, ver, valorar muchas cosas, cambiar muchas cosas, ¿no? Porque es como que el entendimiento se abre, entonces nosotros podemos ver con claridad en qué cosas nosotros estamos fallando, qué cosas nos falta hacer para lograr tener esa plenitud de gozo y la libertad espiritual. Hay muchas cosas que vamos aprendiendo en el camino. Yo a veces me pongo a pensar cosas que ahora me vienen al entendimiento, y cuando abro la Escritura y la leo, veo muchas similitudes entre aquel tiempo y este tiempo, entre lo que pasaba en aquellos años a las mujeres y lo que también nos pasa ahora a nosotros. Y ahí viene el Espíritu Santo a visitarnos, a quebrantarnos, a examinarnos. Hay dos clases de examen. Uno es el examen que nos toma Dios, y otro examinarnos que nos toca a nosotros. Esa palabra que nos debemos examinar trae mucha bendición, porque es un tiempito en que nosotros nos presentamos delante del Señor y le decimos, examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mí algún pensamiento impuro, algo que yo no lo puedo ver, algo que yo no me estoy dando cuenta. Y ahí el Espíritu Santo viene a iluminar nuestra mente, nuestras conciencias, nuestros corazones,
y nos lleva a la palabra, que la palabra es el sustento para nuestra alma. La palabra nos anima, nos conforta, nos fortalece. Bueno, la palabra hace cambios maravillosos en todo ser humano. Entonces me llevó el Señor a leer, justo buscaba una palabra, y no me recordaba, pero lo busqué a esta mujer. En realidad son dos mujeres, ¿no? Que cada una, a medida que va escuchando, va a ir dándose cuenta también de muchas cosas que nos suceden a nosotros, otras que pudimos darnos cuenta que así somos también nosotros. ¡Qué hermoso! En Segunda de Reyes vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar dos tipos de mujeres. Una aparentemente pobre, diríamos nosotros en nuestro lenguaje hoy en día. Pobre, carente de muchas cosas. Y otra que tiene todo, que sería una mujer que tiene todo, que puede ayudar, que puede hacer muchas cosas, depende de qué mujer es, ¿no? Puede hacerlo, teniendo. Y hay otras que quizás no tienen mucho, pero aprenden a confiar en Dios, y de lo poquito que tienen, el Señor les hace mucho, les da mucho, porque en las manos de Dios se multiplica el bien, ¿no es cierto? Vamos a leer, me gustan estas mujeres, miren, me encanta la similitud de las mujeres, y en una cosa que la veo, que estas dos mujeres son temerosas de Dios, que han conocido a Dios. Y yo hago esta pregunta a las que están escuchando. ¿Usted conoce a Dios? ¿Lo conoce a Dios en su plenitud? ¿Llega a conocerlo a Dios en todos sus actos? ¿Reconoce el poder, la grandeza, la abundancia, el poder que tiene Dios en todas sus facetas? Bueno, vamos a leer, ustedes van a escuchar lo que habla en Segunda Reyes capítulo 4, dice así lo siguiente: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Si usted tiene la escritura, vaya leyendo conmigo este pasaje. Después en su casa lo vuelve a releer y va a sacar, mire, le va a sacar el jugo, porque usted se va a poder ver reflejada en estas dos mujeres en muchos aspectos. Y ella conocía al profeta Eliseo. ¿En qué situación se encontraba esta mujer anímicamente, económicamente? ¿Cómo estaban sus emociones? Y usted al leer la escritura va a poder darse cuenta de lo que le pasaba. En primer lugar, por ser viuda que ya el profeta lo conocía, que era un siervo de Dios, ¿no? Por lo tanto, era temeroso de Dios, un hombre respetuoso, que en aquellos tiempos los hombres eran los que tenían que proveer en la casa. La mujer, lo que hacía en ese tiempo, cuidar de los hijos, proveerle la costura, coser, y seguramente que tenían que hacer las ropas, y ver la protección de sus hijos.
su hogar y su esposo cuando llegaba, las costumbres de lavarle los pies, en fin, esas costumbres de aquellos tiempos y de aquellos lugares. Y ella estaría muy angustiada, no solamente porque quedó viuda, sino también porque debía mucho dinero. Entonces, quizás unos meses, pero como ella no estaba acostumbrada a salir a trabajar, pensemos en los cientos de años, miles de años atrás, donde las costumbres judías eran muy distintas a las nuestras. Y ellas vivían sometidas, pero a la vez, al no tener más alimento, no tenía más dinero. La Escritura dice que venían, ella tenía ese temor porque ya le habían venido a pedir los 2 hijos. Tenés que pagarme. No sé si alguna vez le pasó que usted quedó debiendo algo y le dijo, yo para marzo te lo pago. Llegó abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y pasaron los meses y después el acreedor toca la puerta. Ay, no tenés lo que me debía, que ahora yo lo necesito también. Pudo haber pasado, ¿no es cierto? Pero esta mujer, aparte de la muerte del esposo, de la separación, que es muy triste, porque lo supe por mis hermanas, ¿no? Cuando perdieron a sus esposos, muy doloroso. Pero aparte ella se gastó todo, porque él era el proveedor y ella era de la casa. Aparte, estaba muy angustiada porque las amenazas eran constantes. Le iban a llevar 2 de sus hijos para que sean esclavos. Póngase usted a pensar si le vienen a pedir un hijo suyo. Bueno, vos no me pagás lo que me debés, dame tu hijo, que venga a trabajar a mi tierra, que venga a trabajar a mi casa, que sea el peón de albañil o lo que sea. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Cómo se sentiría si no es un hijo, un nieto? Entonces uno se enternece, se angustia, pues esta mujer estaba pasando esa necesidad, por eso clamó al profeta, para que el profeta haga algo. Y el profeta le dice, ¿qué te haré yo? Es lo mismo que nos vengan a pedir, sí, ¿yo de dónde saco para pagar toda tu deuda? Entonces le dice el profeta, declárame lo que tienes en tu casa. ¿Qué es lo que tenés en tu casa? Mire, tan perturbada y angustiada estaba que ella no sabía qué hacer con un barril de aceite. ¿Qué va a hacer con el aceite? Comer aceite todos los días no podía. Pero tampoco sabía qué podía hacer con el aceite. Estaba tan perturbada que no sabía qué hacer. Y entonces ahí recordó, en un momento Dios la iluminó, Dios le hizo recordar que ella tenía esa vasija de aceite. En aquellos tiempos las vasijas tenían diferentes cantidades para reservar el aceite allí. Y ahí nomás Eliseo le dice, bueno, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Y acá veo en esta mujer una de las características que ella tenía buena relación con los vecinos. ¿Qué tal usted, hermana querida? ¿Tiene buena relación con los vecinos? ¿Se da con todos los vecinos? ¿La conocen los vecinos? ¿Cómo es su testimonio? ¿La conocen? Porque imagínese que esta mujer estaba pasando la ausencia de su marido, amenazada que le llevaban los hijos, pero los vecinos no la querían. ¿Con qué cara ella iba a pedir eso que le dijo al profeta? Pero acá hay una enseñanza muy linda. Ella
tenía buena relación con las vecinas. Entonces el profeta le da una orden, ella creyó, lo tomó a esa palabra que era directamente enviada de Dios, y lo que hizo, obedecer. El profeta le dijo, pide a tus vecinos, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Cualquiera de nosotros en este tiempo puede decir, ¿y para qué me hacen encerrar? Si tengo que entrar las vasijas que me van a ir dando. Los hijos fueron a pedir vasijas, iban y venían, traían y vasijas. En la casa estaba llena y el profeta le dijo, empezá a echar el aceite a una de las vasijas. Cuando una está llena, ponela aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija y ella echaba del aceite. Yo me imagino, hermano, porque mire que el Señor a nosotros en familia, nos ha sorprendido con tantas bendiciones cuando estábamos en Entre Ríos, Concordia, misionando, nos pasó esto, que no teníamos nada para el otro día. Yo tenía solamente un poco de harina, y no una vasija llena, sino que tenía un poquito de aceite que me quedaba. No teníamos ni un peso, hermano, ni un peso. Y mi esposo me había dicho, no se te ocurra pedir fiado a nadie. Entonces, mirando a esta mujer lo que había hecho, yo recordé eso. Yo tenía el apoyo de mi esposo, pero comenzamos a orar. Y era una hermosa práctica la oración cuando no teníamos nada, dependíamos totalmente del Señor. Totalmente del Señor. Entonces, ella miraba y veía que los hijos traían vasijas, iban corriendo a otro vecino que supongo que no era pegadito a la casa igual que estamos viviendo nosotros. Quizás había varios metros de distancia, un vecino del otro. Sin embargo, me imagino las patitas de los hijos corriendo para ir a buscar esas vasijas que las vecinas le prestaban. Qué hermoso es tener buena relación con las vecinas, porque en cualquier momento dice la palabra que a veces es mejor los vecinos, ¿no es cierto? Que tener buenos vecinos nos bendice también, y nosotros bendecimos a ellos. Y ellos se encerraron, comenzaron a llenar, y cuando estuvieron llenas, dice el versículo 6, dijo a un hijo suyo, tráeme más vasijas. Y él le dijo, ya no hay más. Cuando dijo esa palabra el hijo, el aceite cesó de la vasija que ella iba llenando, de una a otro. La Escritura no nos dice cuántas vasijas, pero sí nos hace la idea de saber que eran muchas vasijas. ¿Y por qué? Porque después vino ella y le contó al varón de Dios. Y el varón de Dios le dio un consejo y le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Así que uno se hace una idea, ¿no? ¿Cuántas vasijas habrá llenado para poder pagar lo que debía, que no eran 5 pesitos, sino que sería mucha cantidad, de manera que le querían llevar los hijos para que sean esclavos para pagar esa deuda? Qué hermosa y maravillosa es la obra de Dios. Así también nos sucede a nosotros. Cuando dependemos de Dios, cuando oramos al Señor, cuando lo conocemos en plenitud, que Él dice que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nosotros al otro día no teníamos una gota de pan, ni un peso, y solamente tenía un poco de aceite. Imagínese usted que sabe hacer torta frita.
¿Qué le pone a la harina? ¿Aceite o grasa? Se hace con grasa, ¿no? No todo con aceite, porque yo aceite, agua, mire, apretaba la masa con todo y no podía, parecía, yo quería hacer torta frita, por lo menos para que con un poco de aceite le echaba la harina, el otro poquito para fritarlas, por lo menos los nenes y un mate cocido podían tomar con esas tortas fritas. Y yo me imagino la alegría porque nosotros al otro día, pasadas las horas que no teníamos nada, aparece una vecina. Mire, inolvidable la misericordia de Dios. Hemos vivido, y usted seguramente ha vivido muchas situaciones que por la fe el Señor le respondió. Aparece con una olla tremenda de un guiso y dice, doña Alicia, porque allá en la provincia de Concordia, Entre Ríos, Concordia, todos dicen doña. Yo tenía 26 años, pero era la doña. Y me trae a la mañana, mire, antes del mediodía. ¿Qué le parece? ¿Era respuesta de Dios? Amén, gloria a Dios. Hasta hoy me emociono cuando yo depositaba mi fe en Dios y en la palabra de Dios. Tu palabra dice que no habrá justo desamparado ni tu simiente que mendigue pan. Señor, provéenos. Y descansábamos en él. Comieron tortas fritas duras, pero comieron con el mate cocido. No había leche, no había un peso, pero antes del mediodía llegó la olla, la comida preparada. Gloria al Señor. Esta era una mujer que en su necesidad, pero conociendo a Dios, al profeta, que era un profeta de Dios, pudo depositar su fe y su obediencia y fue bendecida. Qué hermoso, ¿no? Que nosotros recordemos las promesas de nuestro Dios, que Él dijo que no nos va a dejar, no nos va a abandonar, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. A veces nos pasa que somos nosotras las que en la vorágine del trabajo del día, de la comida, de lo que hoy vivimos, necesitamos. Y a veces pedimos más de lo que necesitamos. Y a veces se nos va nublando la vista espiritual y ya como comenzamos a desear más cosas de las que deberíamos tener y ser agradecidos. ¿A cuánta nos ha pasado? ¿No? Que vamos poniendo los ojos acá y yo quiero hoy esto, mañana quiero lo otro, recibo lo otro, pero después ya quiero más. Qué lindo que deseáramos eso, más de la palabra de Dios, más de la llenura del Espíritu Santo, más de su gracia divina, más de su perdón amoroso para que tengamos capacidad nosotros de poder amar a aquellos que no nos aman, o aquellos que de repente nos subestiman, o no le parecemos, o no le caemos bien, pero nosotros sabemos, queridas hermanas, que no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios, obedecer a Dios, y esa obediencia trae aparejada la gracia a los vecinos, a los hermanos, que no la buscamos nosotros por ser nosotros, ¿no? No hay lugar para el yo, hay lugar para agradecer a Dios que hace esas cosas a través nuestro. Y nosotras tenemos que ser un canal de bendición. Tenemos que proveer de paz, de consejos sabios. Tenemos que proveer y colaborar como una vecina más con aquella que está necesitando algo, con aquella que está angustiada, con aquella que está depresiva, con aquella que está pasando unos momentos de los cuales a veces no puede abrir su corazón y proclamar a los cuatro vientos lo que le pasa. Pero quizás está la pastora, hay alguna otra hermana que usted la ve
muy fiel, temerosa, madura en las cosas del Señor, y esa persona le puede dar un consejo que a usted le va a beneficiar. Amén. Y después usted va a tener para dar a otros, como le pasó a esta viuda. Llenó todas las tinajas de aceite, vendió, mire, le sobró para que viva ella y sus hijos. Y por muchos años iba a vivir con esa ganancia. Mire cuántas bendiciones vamos a tener nosotros cuando también enviamos bendiciones, palabras de aliento, no palabras que perturban la cabeza, de chisme, de sospecha, ¿no? de suspicacias, que ya tenemos que discernir que eso no trae ningún bien. Eso no edifica. Lo que edifica es la gracia de Dios que está dentro nuestro, que nosotros nos tenemos que encerrar, pedir a Dios que nos llene con el aceite fresco cada mañana y alabarle, ser agradecida, honrar al siervo de Dios, honrar como honró esta mujer al profeta, creyéndole, haciéndole saber el milagro que sucedió. Y cuando usted reciba un milagro, una bendición, cuéntelo, hermana, cuéntelo. No espere que le estén preguntando, ¿qué hizo Dios por usted? Esta semana, ¿qué le hizo el Señor de bien a usted o a alguno de su familia? Y usted va a tener para responder. Va a tener la vasija llena del aceite de misericordia, del aceite de bondad. No va a responder mal por mal, va a responder el mal con el bien. Y eso le va a beneficiar a usted. Nunca pida venganza, nunca pida esclarecer qué dijo, que no dijo, porque dijo que aquel dijo, que no dijo, porque eso es un revuelto de gramajo. Va a tener muchos productos y a veces sabe bien, pero a veces no sabe bien. Hermanas queridas, después me acordaba de la otra persona que sigue más adelante. Una, como les mencionaba las características de ellas, una era pobre porque había muerto su esposo y tenía deudas. Y esta otra, lean el versículo 8, sigamos la lectura. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía, pasaba, entraba a la casa y comía, porque esta mujer tenía discernimiento. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que era importante. ¿Cómo nos gusta a nosotros que nos diga que somos importantes, no? ¿Hay alguna que le gusta que la menosprecien? No creo. No creo las hermanas de Bationes. Las hermanas de Bationes, a todas les gusta sentirse importante. Y eso es bueno, eso es buenísimo, porque significa que usted está segura de quién es. Usted está segura de su buen testimonio. Usted sabe que usted es una hija de Dios, llena de gracia, que comparte la bendición con otro, que está atenta a las necesidades de otro. Y mire acá, la palabra de Dios nada menos la reconoce con esta palabra. Hay personas que sin tener nada se creen importantes, se hacen las importantes, quizás porque tienen un auto, 2 autos, una casa de 2 pisos, 3 pisos, a veces porque tienen puestos altos de jerarquía en algún trabajo, se consideran importantes. Y más de una de ustedes habrá tenido alguna experiencia, habrá visto a personas que eran muy pobres. Luego Dios las bendijo
conocieron al Señor a su manera, pidieron y ellos rogaron bendición y Dios le dio bendición. Ahora, cuando tuvieron la bendición, ¿qué pasó con ellas? ¿Dónde estaba su corazón? En las bendiciones. ¿Qué les pasó a su corazón y a su mente? Empezaron a confiar en sí mismas más que en Dios. Empezaron a confiar más en el dinero que tenían que en quien les proveyó. Hay muchos testimonios de eso, no solamente mujeres, sino hombres también. Nosotros conocimos personas que prometían en el púlpito que si Dios le daba algo iba a ser para darle al Señor, para servir al Señor, para ayudar acá, ayudar allá. El día que tuvo el auto, no vino nunca más a la casa del Señor. ¿Qué les parece? Esta mujer se llamaba importante porque era conocida en su pueblo por sus buenas obras, por su buena manera de vestir, porque daba ejemplo y porque tenía buenas cosas, porque era importante y tenía dinero realmente. Tenía dinero. La Biblia nos dice que ella le pidió al esposo. Otra cosa que rescato de acá es que ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Qué hermoso es tener ese entendimiento, ese discernimiento de poder reconocer al siervo de Dios, reconocer quién es el siervo de Dios. ¿Por qué se lo conoce al siervo de Dios? Mire, Eliseo no caminaba 20 cuadras para ir a ver a las personas cuando lo llamaban al profeta para pedirle algún consejo. Ellos tenían que caminar mucho, queridos hermanos, caminar bajo el sol, muchas veces en la arena, muchas veces tenían que caminar por lugares rocosos, llenos de las rocas. Más de una vez Eliseo le habrá entrado piedras en las sandalias, más de una vez tendría los pies hinchadísimos de caminar, más de una vez tendría ampollas. Por eso también la costumbre de ellos cuando llegaban a un hogar, la gente lo esperaba con las palanganas, con agua calentita, y les lavaban los pies, o se lavaba los pies. La mayoría de las veces le lavaban los pies, porque sabían que esas personas, que eran profetas de Dios, iban así haciendo el bien, obedeciendo a su vez a Dios para poder ser de beneficio para esa gente que lo necesitaba. Imagínense que ella dice: yo entiendo. Usted sabe que la escritura no cualquier persona puede interpretar. Muchos la pueden estudiar, muchos la pueden conocer de tapa a tapa, pero el que conoce a Dios se le ven los frutos. El que ama a Dios y dice que lo ama, se le ven los frutos. Mire los frutos de esta mujer y el respeto en aquellos tiempos a su marido. Ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego, le dijo al esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes
y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Esta mujer, ¿sabe por qué era importante también? Porque no era egoísta, porque ella era sensible a poder ver lo que hacía Eliseo por ella. Entonces le ofreció, imagínese que si usted quiere hacer un aposento, una piecita de 2x2, aunque sea, para poner una cama, una mesita de luz, con la velita al lado, y otra camita más, porque Eliseo no solamente estaba él, sino que estaba su criado, el que lo ayudaba, el que lo acompañaba, el que tenía que ir a dar los mensajes. Mientras Eliseo estaba en un lugar, él le dice, ve allá y dile que haga tal cosa. Y acá vemos que lo hicieron al aposento. Pusieron la cama, la mesa, todo eso significaba dinero. Y esta mujer se la llama importante por eso, porque fue dadivosa, compró lo necesario y ya Eliseo no solamente pasaba de paso y comía en la casa de ella, sino que ya reposaba. Seguramente le daban toallas limpias para que se lave los pies él y el criado, y también o le curarían las heridas si tendría. Por eso era importante esta mujer. Y vaya si lo era, porque la Escritura lo menciona. Y cuando Dios ha permitido que esto estuviera en la historia y se diga semejante palabra para poder describir a una mujer, porque lo era, Dios le reconoció y quedó para ejemplo de nosotras. La actitud de esta mujer, le hizo la cama, le hizo todo, y el que estaba observando a esta mujer era el criado. El criado se dio cuenta, vio cuando de repente usted fue a visitar un hogar de una hermana, a veces no hace falta preguntarle, vos tenés un colchón viejo, tenés un colchón, solamente mirar la casa. Muchas veces le falta una silla, muchas veces tiene un cubrecama todo rotoso, muchas veces tiene el ánimo caído, no tiene fe, capaz que también está perturbada porque le vinieron a decir algo al oído que no le gustó, o algo que escuchó y lo tomó a mal. Pero usted viene a ser como la criada del profeta, como el criado, era un varón, pero nosotros estamos hablando a las mujeres. Quizás cuando usted ha salido a visitar, ha visto la angustia de la persona que usted fue a ver, o ha visto la necesidad. De repente no pueden lavar la ropa porque no tienen plata para el jabón. Y uno en ese aspecto, como Giesi, el criado de Eliseo, observaba todo, pero no observó para ir a contárselo a los demás. Lo observó cuando el profeta le dijo, porque al ver la actitud desprendida, la actitud correcta con el siervo de Dios, le dice le dice, para que cuando él viniere con nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en el aposento y durmió. Y le dijo a Giesi su criado, llámala a la tsunamita. Cuando la llamó, ella vino delante de él. Fíjense en el respeto del criado al profeta. Observen con detenimiento que no fue Eliseo
el que fue, la llamó, le dijo, vení que yo te hago, vení que te doy, qué te pasa, qué no te pasa. Lo mandó al criado. En este tiempo, los criados del pastor somos nosotros, del profeta, del siervo de Dios. Y muchas veces nos llama para ir a consolar a alguien, para ir a llevarle alimentos a alguien. Y tenemos que observar las necesidades. Entonces lo llama, ¿por qué? Porque cuando él la llamó, vino delante de él. Y le dijo a Giesi, no fue él, y le dijo, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable con el rey o con el general del ejército? Mire qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta nos puede hacer a nosotros el siervo de Dios? Y alguna le puede decir, no, a mí me gustaría ser la presidenta de las damas, a mí me gustaría ser la tesorera, a mí me gustaría ser, ¿no? Y eso no es malo, no lo digo que es malo, eso es bueno, porque cuando hay buenos deseos para servir a Dios, eso es lo que a Dios le honra, a Dios le agrada que nosotros tengamos buenos deseos. Y acá estaba atento el criado y le dijo, ¿qué querés que haga por ti? Entonces ella dijo, mire qué palabras tan importantes para mí, yo las rescato de esta manera. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Algunos dirían, a las pocas palabras, buen entendedor, ¿no? O al buen entendedor, pocas palabras. Porque ella con esto, ¿qué quiso decir? Le quiso decir, siervo de Dios, yo no estoy brindándote mi casa, no hice una habitación, no gasté todo el dinero que gasté para que vos me quieras tener, digamos, que honrar a través de hombres. Eran hombres muy representativos en ese tiempo, porque el rey, ¿quién era? El rey era el que poseía todo, el que mandaba. Y el general del ejército también. Tenía autoridad sobre cientos o miles de personas. Así que los dos eran hombres de poder. Cuando se habla de poder, se habla que tenían todo a su mano. Nada les hacía falta, ni lo material, no le faltaba absolutamente nada. Nada de alimento, ni de las mejores ropas las tenían ellos. Como a veces nosotros vemos que la gente rica no tiene la tela, digamos, de villelita, que podemos hacernos nosotros un vestidito. Tienen mejores telas, ¿no? Telas con brillos, que no es malo tener una tela con brillo. Dios quiera que todas podamos vestirnos igual, no igualitas, sino con las mejores telas, porque al Señor le agrada bendecirnos y prosperarnos. Pero fíjese la actitud de esta mujer que era importante. Yo conocí personas que querían los brillos, pero no querían el sacrificio. Querían las bendiciones, pero no querían el sacrificio de la oración, del ayuno, de la congregación, en aquellos tiempos, ¿no? Sabemos que hoy podemos de a poquito, algunos se abren para reunirse. Pero esta mujer no pidió para ella nada, porque dijo estas palabras que si uno las discierne bien, se da cuenta que ella estaba con el pueblo, el más raso, a la par de ellos. Era una mujer dadivosa, una mujer que no miraba desde arriba al que está abajo, sino que se ponía a la par, una mujer llena de humildad,
una mujer llena de gracia de Dios, una mujer con discernimiento que conocía quién era Dios. Por eso le hizo ese lugar al profeta. Y entonces dice, y bueno, si ella no quiere algo poderoso, que le pudiéramos dar dinero, o que le pudiéramos devolver lo que gastó en la pieza, o en lo que ella ubicó ahí dentro de la pieza. Si ella no quiere nada, es porque tiene. Y Giezi, el criado observador, en su debido momento habló y dice que le dijo, yo vi que ella no tiene hijos y que su marido es viejo, dice la Escritura. ¿Qué significaba eso? Que ella era joven, todavía podía tener hijos. Posiblemente su esposo, debido a la edad que tenía, que no la he sacado, o sea, no sé, no investigué la edad, seguramente que era un hombre bastante mayor que ella, ya no podría procrear. Entonces, acá le dice el profeta, llámala. Y él la llamó, ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella se sorprendió. Yo no le dije nada que no tengo hijo. Yo no le dije nada si yo deseaba un hijo. Pero como Dios conoce nuestro corazón, mire, hasta lo que usted desea, Dios se lo da. ¿O no? ¿No ha tenido usted experiencias así hermosas con Dios? Que lo que usted ha deseado, cosa buena, Dios se lo ha dado. ¿No ha tenido esa experiencia? Es maravilloso, es hermoso, pruébelo al Señor. En el aspecto de demuéstrele que usted confía en Él, que cree en Él, que Dios, aunque no hable usted, pero que tenga un deseo en su corazón, el Señor a corto plazo, largo plazo, se lo va a conceder. Y eso se llama fe. Pero esta mujer parece ser que en el momento la sorprendió, porque él le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Ella lo tomó del otro lado, ¿vio? Ella pensó que quizás Eliseo, como no vio ningún chiquito correteando por el patio, se dio cuenta que ella no tenía hijos. Entonces, ella medio como que lo tomó a broma, ¿vio? Sin embargo, dice la palabra de Dios, que la mujer concibió y dio a luz al hijo al año siguiente. Mire que las palabras de Dios son sí y amén. Cuando Él promete, lo cumple. Aunque haya habido dudas, porque como seres humanos muchas veces, hermana, hemos tenido muchas promesas, pero a veces nosotros lo queremos ya. Oramos hoy, queremos que el mes que viene ya esté lo que nosotros pedimos. ¿O no es así? A veces nos pasa que estamos orando al Señor, por lo general, por cosas materiales, porque la necesitamos, o porque queremos bendecir a otros con eso, pero no lo recibimos enseguida. A veces pasan muchos años, hermana, pero lo que le agrada al Señor es que perseveremos, que sigamos creyendo que cuando Él nos dio una palabra de promesa, la va a cumplir. No es cuando nosotros nos desgañotemos gritando que lo queremos. No es cuando nosotros, porque miren, ayunamos por esa cosa. Y esa cosa el Señor no nos concede. No es por nuestra decisión que las cosas van a venir. Miren que Dios conoce, dice, antes que esté la palabra en tu boca, yo ya sé lo que vos vas a hablar. Así se dice la palabra de Dios. Que Él discierne los pensamientos.
y las intenciones del corazón. Y antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya sabe todo lo que vamos a pedir. ¿Y por qué entonces no me concede lo que yo le pido? Porque Él sabe cuándo será el tiempo y en qué momento. Mire usted cómo este profeta vio la actitud de esta mujer importante. Vio la actitud de humildad, vio que ella no especulaba nada con tener al siervo de Dios. En este momento no me voy a apartar, pero me vienen testimonios en la cabeza que nosotros hemos vivido. Testimonios gloriosos de que Dios nos ha evitado males más grandes. Y eso es bueno, hermana, ejercitar el discernimiento. Si usted no tiene discernimiento de espíritu, dice la palabra que si también no tenemos fe, se la pidamos a Él. Y a veces, ¿por qué no tenemos fe? Porque no estamos mirando la Escritura. Porque no estamos creyendo que lo que hizo en el pasado, Él lo puede hacer en el presente. Y que de acuerdo a las cosas que nosotros anhelamos o pedimos, está en su propósito hacerlo. Amén. Está en el propósito de Dios hacerlo. No porque nosotros nos rasguemos las vestiduras, Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que ir con humildad a Él. Porque esta mujer se alegró, tuvo a su niño, el niño creció. Miren la sorpresa de esta mujer. Yo le hice un bien al profeta y el Señor me recompensó con un hijo sin pensarlo, sabiendo que su esposo no podía darle un hijo. Pero ese es el milagro del Todopoderoso. Es la recompensa de Dios a los que creen en Él, a los que creen en esta bendita palabra, que está llena de ejemplos de milagros, llena de ejemplos de bendiciones a los obedientes, a los que le buscan, a los que se santifican, a los que se sacan de sí mismo para darle al otro. Nunca el Señor te va a dejar faltar algo cuando tú lo des de corazón. Al contrario, si diste de corazón, el Señor te va a dar 3 o 4 más, porque lo diste de corazón, querida hermana. De eso tenemos pruebas de su amor. Muchas de ustedes tienen pruebas, tienen experiencias muy hermosas con Dios. Y eso hace que su fe sea creciente. Eso hace que usted pueda compartir con el prójimo. Eso hace que usted ame más al perdido, a la prostituta, al drogadicto, al borracho. ¿Por qué lo debe amar? ¿Por qué lo debe amar? Si este hombre, si puede, viene y le roba, ¿por qué lo va a amar? Usted lo tiene que amar porque su corazón está lleno de amor. Y ese amor que desborda de su corazón, esa paciencia, esa tolerancia, esa comprensión de las mujeres que están atrapadas en los vicios o en la idolatría, están atrapadas en el adulterio, esa persona, el Señor le da amor a usted para que lo comparta, el amor de Cristo, porque es un ser humano, porque es una persona por la cual el Señor también entregó su vida. Amén. Y llegó a nosotros este beneficio, no solamente de leerlo, de entenderlo, de aprenderlo, de ponerlo por obra, sino porque como ellos lo rechazaron, los judíos lo rechazaron al Mesías, nosotros somos el injerto. Nosotros por gracia y misericordia de Dios pudimos obtener la salvación, conocer al Mesías, disfrutar del Señor Jesús, creer en su vida, creer en sus hechos, imitarlo, dice la palabra de Dios, imitarlo al Señor Jesús en bondad, en firmeza cuando Él tuvo que ser firme.
en bondadoso, se desprendió, mire, él no tenía nada, ni siquiera donde reposar su cabeza, dice la Escritura. Pero a veces nosotros tenemos y queremos más y más y más, y nuestra meta se desvía, nuestra mente se desvía para que nos quedemos acá en la tierra, a disfrutar de las bendiciones, de todo lo que tenemos, pero nos vamos olvidando de que esta palabra nos dice que acá nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Estas palabras, esta escritura, cuando la leemos, el Señor nos aumenta la fe. ¿Para qué nos aumenta la fe? ¿Para querer ser más importante una que la otra? No. Acá lo vemos que esta mujer fue llamada importante por su humildad, por su bondad, por ser una mujer sencilla. Seguramente tendría las mejores telas, seguramente tendría el mejor mobiliario en su casa. Y no creo que el mobiliario que puso en la casa del profeta Eliseo y de Giezi, su criado, hubiera sido lo último que fue a la compra y venta a comprar. Yo creo que ella lo hizo con todo entendimiento, lo mejor para el siervo de Dios, lo mejor. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dadivoso. ¿Quién hace ese cambio de corazón? ¿Quién cambia actitudes de una persona que comienza a buscar a Dios? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo maravilloso que nos dejó el Señor para guiarnos, para amonestarnos, para hablarnos, para consolarnos. El Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, ese está con nosotros. Él nos dejó el Espíritu Santo para que podamos ser nosotros beneficiados con esa gracia de Dios, de tener un corazón sensible. ¿Y cómo la va a llamar el Señor a usted? Importante. Importante, no por tener el seguir leyendo, querida hermana, toda esta historia, y va a sacar, mire, le va a sacar el tuétano, como le sacamos a los huesos, ¿vio? Que es lo que nos edifica, nos alimenta a nosotros, en nuestra inmunología. Así también, cuando leemos la Escritura, tenemos que sacar lo mejor para nosotros, porque es lo que nos va a alimentar el alma, el espíritu, lo que nos va a guardar de los temores, de los miedos, lo que nos va a sanar, nos va a dar la virtud, el poder del Espíritu Santo para vencer al maligno. Querida hermana, que el Señor me las bendiga ricamente, que el Señor les conceda gracia, que nosotros podamos imitar a esta mujer importante, pero también que recordemos que cuando estemos trabajadas, estemos en crisis, porque más de una lo ha pasado, lo ha vivido, crisis de enfermedad, crisis en el matrimonio, crisis con los hijos, crisis que vienen para fortalecernos, para ayudarnos a nosotros. Porque si confiamos en esta bendita palabra, no vamos a ser avergonzados, sino fortalecidos. Y vamos a compartir con otros del poder y del amor del Señor. Que Dios me las bendiga ricamente.